Y bien, estamos ahora conectados vía microondas con la congresista Marisol Pérez Tello del PPC en el Congreso. Marisol, ¿cómo está? A ver si nos conectamos. Marisol, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Tal? Bueno, entiendo que se acaba de aprobar la ley que impide que exterroristas puedan ser profesores en los colegios, ¿no? Sí, exterroristas, exvioladores, o sea, sentenciados por violación y sentenciados por narcotráfico. Entre otras cosas, ¿no? Porque ellos no pueden ser profesores, pero además se crea un registro para que no se vayan de una región a otra pretendiendo eludir esta norma, y además se establece la posibilidad de prevenir, es decir, si no tienen una sentencia consentida pero hay una denuncia, se les separa de la posibilidad de formar a niños, y además se ha incorporado la posibilidad de que en las nuevas sentencias se les inhabilite de por vida para la función pública, y yo creo que esas cosas son muy positivas para la educación en nuestro país. De acuerdo. Y el tema de la ley del negacionismo, que sigue siendo controvertida, todavía no se ha visto, ¿no? Bueno, está bastante restringida ahora, Jaime. El proyecto original era controvertido, yo tenía serias dudas respecto del mismo, entendía la finalidad, el fondo, pero se ha mejorado el tema, se han eliminado algunas de las acciones que eran difíciles de entender dentro del concepto de negacionismo, como minimizar, por ejemplo, y otras que tenían más que ver con apología. Se ha vinculado el hecho de negar a un juicio, y se tiene que negar además hechos reconocidos en ese juicio como ciertos, o autores, o sea, por ejemplo, que el terrorismo, que Abimael Guzmán hizo lo que hizo respecto a bombas, asesinatos y masacres. Y eso permite que el tipo penal esté cerrado. Además, por supuesto, del eximente de responsabilidad, o sea, la no responsabilidad de quienes en ejercicio de su profesión u oficio hacen algún tipo de difusión, por ejemplo, en su calidad de derecho de información. Por ejemplo, ustedes, los periodistas, por ejemplo, un historiador o un abogado defensor. Eso en aplicación del artículo 20 del Código Penal. Está bastante cerrado, bastante completo, superando las inconstitucionalidades que se dieron en Europa, incluso en el Perú con la apología, y es una herramienta. No va a solucionar el problema del terrorismo, Jaime, evidentemente, pero por lo menos va a ser un arma del Estado que tiene no solamente el derecho, sino también el deber de defenderse. Dice la ley que esto se refiere al que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas previstos y establecidos en una sentencia judicial firme. Es decir, yo no podría negar actos de terrorismo en general o en genéricos, sino que tendría que referirme a algunos que hayan sido motivo de una sentencia en particular. ¿Esa es la cosa? Sí, pero además ya se eliminó aprobar o minimizar, o sea, solamente ha quedado negar. Ese proyecto que tú estás leyendo ahora es el proyecto que presentó el Ejecutivo, que no tiene nada que ver, pero sí solamente ha quedado el número y el espíritu. El espíritu era que el estilo que tiene hoy Movadef, y que seguramente con Ares Utep, y que es evidentemente hoy, no estamos en los inicios del terrorismo en que hacía apología, es decir, ensalzaba los hechos que cometían para sentirse poderoso. Hoy, para captar jóvenes, lo que hacen es mentir. Niegan Lucanamarca, niegan las masacres de Soras, dicen eso nunca pasó, yo no maté a los pobres que pretendía defender a los pobres, entre los pobres no violé a sus mujeres, no me robé sus animales. Niegan esos hechos porque es otro modus operandi, y lo que está haciendo la ley es frenar ese acto, el acto de negar. Pero si yo niego los hechos en general, yo niego que Sendero cometió actos de terrorismo, así en general, ahí no estaría entonces cometiendo este delito. La negación tiene que estar primero vinculada a un hecho reconocido en una sentencia. En este caso, por ejemplo, si niegas Tarata, estás negando un hecho reconocido en una sentencia. Si niegas Lucanamarca, estás negando un hecho reconocido en una sentencia. Si niegas Soras, lamentablemente todavía no hay sentencia consentida en ese tema. Y si niegas que el autor de todos esos delitos es Abimael Guzmán y sus secuaces, en esos supuestos, que sea público además, y que esté destinado a adoctrinar, a promover el adoctrinamiento o la comisión de un hecho terrorista, de todos los que recoge el decreto ley correspondiente, solo en ese supuesto incluye ese negacionismo. Es el modus operandi de Movadef para describirte una conducta que tenemos hoy, pero que es el estilo del terrorismo cuando se recicla. Lo fue en Europa con el Holocausto, lo fue en Francia en su momento, lo fue en España, y hoy es en el Perú, con este estilo que tiene el terrorista de la cúpula, que es un mercenario del narcotráfico y que capta jóvenes para continuar haciendo o generándose una presencia que ya no tienen, pero que de todas maneras genera en algunas zonas del Perú todavía mucho temor. ¿Y en qué se diferencia el delito de apología del terrorismo esto?
Es su versión negativa, en estricto es eso. La apología es ensalzar, es decir, esto es bueno, esto sí se hizo, o sea, no lo niega, al contrario, a partir de ese hecho construye alrededor elogios. Y entonces en toda ley, Jaime, tienen que haber requisitos del principio de legalidad. La ley tiene que ser escrita, estricta, previa y cierta, es decir, no pueden haber distintas interpretaciones a las que cotidianamente se da un término. Entonces, yo no puedo convertir la apología en una negación, pues porque no es natural. Es lo que pasó con traición a la patria en su momento, en que le dieron traición a la patria a este terruco chileno que puso la bomba en Tarata. Eso es una barbaridad jurídica. O sea, hay que poner el verbo que va. Y hubiéramos tenido que ampliar la apología y poner quien hace apología o niega, pero ahí la apología no solamente es para terrorismo, es para otro tipo de delitos. El espíritu del negacionismo se dirige al terrorismo, porque es el terrorismo el que está socavando la estructura democrática. Bueno, pero así que tiene... Marisol, sí. Pero si un ex terrorista o un miembro del Movadef o lo que fuese dice lo que ocurrió en los años 90, etcétera, no fueron, o lo que hizo Sendero Luminoso no fueron actos de terrorismo, no hizo terrorismo, lo que hizo fue una lucha política para, en fin, tomar el Estado y establecer el socialismo, lo que fuese. ¿Eso qué cosa es? Eso es incitación, o sea, y eso ya está tipificado. La incitación está tipificada en el artículo 6 del decreto ley que regula los delitos contra el terrorismo. Se llama instigación, pero en el desarrollo del tipo te dice el que instiga a otro a cometer un delito bajo cualquier modalidad. Y animarlo, negando, decorando los hechos es eso. Pero esto acá tienes que negar formalmente. ¿Qué es lo que hace Movadef? Es verdad que niega diciendo no son terroristas, son presos políticos, no mataron a nadie. Porque claro, son los cantos de sirena los que les cuentan a los jóvenes que enrolan. A ver, quiero ver que salgan y les digan, vengan, acompáñenme a matar campesinos, a matar ronderos, a matar comuneros, a violar a sus mujeres. Vamos a ver cuántos jóvenes los acompañan. Esa verdad que está probada y que el país ha vivido una vez es la que no vamos a permitir por derecho a la memoria, por derecho a la verdad y por derecho a mantener un país en paz que requiere esa paz para continuar creciendo, desarrollándose y garantizando los derechos de todos y todas. Es que se ha dado esta norma, es una respuesta del Estado. No resuelve el problema, pero contribuye y debemos estar unidos para ponerle freno a Sendero Luminoso frente al terrorismo. No pueden haber ventajas políticas de nadie. Marisol, y respecto del planteamiento que se ha hecho de ilegalizar organizaciones como el Movadef, es decir, castigar la pertenencia en buena cuenta a esas organizaciones, ¿hay algo al respecto o no hay ningún proyecto en esa línea? Hay proyectos en esa línea, aunque hoy día se puede, no necesitarías el proyecto, pero en todo caso, como algunos legisladores prefieren una norma mucho más expresa, yo lo entiendo en temas penales, pero no en temas de carácter administrativo. O sea, tú no puedes pretender entrar a la democracia cuando la niegas, ni reclamar tolerancia cuando eres intolerante en tu discurso. Y eso ha pasado, por ejemplo, con el partido turco en su momento y con los partidos en España, en País Vasco, y ha pasado ya en muchas partes del mundo en el que lo natural es que después de una acción terrorista consistente aparezca un brazo armado por un lado y luego un brazo político y un brazo de adoctrinamiento. O sea, los terrucos ya no inventan nada, se van copiando de otras formas de hacer terrorismo en el mundo. Entonces lo que hay que hacer es ponerle coto, ¿no? De acuerdo. Marisol, una última pregunta que no tiene que ver con los temas legislativos, sino con el tema de la revocación a Susana Villarán y al Consejo de la Municipalidad de Lima. El Partido Popular Cristiano no se ha pronunciado oficialmente sobre esto, ¿no? Perdón, tu pregunta no te la he captado, no sé si me la podrías Que si el Partido Popular Cristiano ha tomado una posición respecto de la revocatoria o revocación a Susana Villarán. ¿Como partido me preguntas? Como partido. La comisión política. La comisión política no toma una decisión. Nosotros, por supuesto, los congresistas y los regidores y el presidente del partido, todos sabemos que nosotros vamos a defender la actuación de nuestros regidores porque han hecho un buen trabajo, porque han sido valientes, porque han denunciado cuando había que denunciar y han apoyado cuando había que apoyar, que es la lógica del PPC, hacer oposición y oposición responsable. Para eso nos ha elegido el país, para eso, para fiscalizar y fiscalizar con corrección, no entorpecer. Pero tenemos, si bien es cierto, una posición histórica en contra de la revocatoria como institución, todavía no ha tomado una decisión la Comisión Política y por supuesto en cuanto la tome estaremos todos juntos. De acuerdo. ¿Y tu posición personal sobre eso cuál es?
Bueno, mi opinión es que los regidores de mi partido merecen el respaldo de la ciudadanía, que han hecho un buen trabajo, que han trabajado temas puntuales respecto de los bienes, por ejemplo, de la beneficencia pública, respecto de las correcciones que había que hacer con la parada, han respaldado los temas de transporte, todos, Pablo Secada, Jorge Villena, Mónica Sarabia, Edgardo del Pomar, el Chino Ibáñez, han hecho todos, el Choclo, todos han hecho un trabajo del cual me siento absolutamente orgullosa y creo que voy a hacer todo lo que pueda para que la población distinga a los buenos de los malos regidores. Entonces, mi posición en general, Jaime, respecto de Susana, es como ciudadana puedo sentir que yo no voté por ella, además no tenía expectativas, no me gusta que se genere este espacio de duda, no me gusta la forma como se ha generado la revocatoria ni los personajes que están detrás beneficiándose políticamente de esto, sin informar de dónde sale la plata, personajes oscuros, fundamentalistas que pretenden defender con la política posiciones religiosas de extremo que no son aceptables. Pero en todo caso, la revocatoria no me gusta como institución porque debilita los gobiernos locales y los gobiernos regionales y terminas convirtiéndote nunca lo hemos apoyado además como partido, terminas convirtiéndote en el que tiene que hacer que los de oposición estén a tu lado, eso no ayuda, así que yo de verdad si no fuera parte de un partido que va a tomar una decisión política, con todas mis críticas, me costaría mucho apoyarla, la revocatoria tal como está planteada, pero no he tomado una decisión, Jaime, y además esta se ajustará a lo que decía mi partido, defendiendo siempre a nuestros regidores. Muy bien, Marisol Pérez Tello, muchas gracias por su participación en la hora. Muchas gracias a ti también, Jaime. Y bien, pues fue entonces Marisol Pérez Tello. Todavía no se ha aprobado el proyecto de ley de negacionismo, pero ella nos ha explicado exactamente sus alcances. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Anel Townsend y Janet Emanuel. Ellos forman parte de la campaña Rostros y Voces por el No en Defensa de Lima. Es decir, se oponen a la revocación de Susana Villarán. Regresamos.